Ok. Entonces, vamos a iniciar. Este es la práctica 8 que está en la página 42. Y dice, se adquiere una maquinaria el 30 del 9 del 2011 con valor de 15 millones, que tiene un valor residual de 1.250.000 y una vida útil estimada de 10 años. La empresa hace cierres fiscales al 30 de septiembre de cada año y tiene la política de depreciar el activo a partir del mes siguiente de compra. La máquina, entonces, nosotros la registramos, ¿verdad? Aquí está el registro al costo, al 30 del 9 del 2011. El valor depreciable serían los 15 millones menos 1.250.000, da 13.750.000. Si esos 13 millones los dividimos, aquí vamos a usar suma de dígitos, ¿verdad? Y suma de dígitos en los 10 años sería 10 por 11, 500, ¿cómo es? 10 por 11 serían 110. Y entre 2, 55. ¿Verdad? Entonces las fracciones que vamos a tener para esta suma de dígitos serían 10 de 55, 9 de 55, 8 de 55 y así, ¿verdad? Para calcular la depreciación de esta maquinaria. El primer año, entonces, nosotros tomamos los 13.750.000 y lo multiplicamos por 10 entre 55. Eso es lo que nos da los 2.500.000. El segundo año volvemos a tomar los 13.750.000 y lo multiplicamos por 9 de 55. O hacen la tablita como vimos la vez pasada, usando el SID de Excel, ¿verdad? Para hacer toda la hoja de depreciación del activo. Bueno, entonces el activo se deprecia por 2 años y un día después de que se hace este asiento de depreciación, se contrata un perito y el perito lo que nos indica es que, ¿verdad?, la maquinaria en ese momento tiene un valor razonable de 16.400.000. Si nosotros vamos a calcular la revaluación de esa maquinaria, entonces comparamos el costo, que son los 15 millones de la adquisición, sumamos los 2 años de depreciación, 2,5 millones y 2.450.000, y 15 millones menos la depreciación me da el valor en libros. En este momento esa maquinaria vale 10.250.000. El perito dice que vale 16.400.000, entonces tendría un superávit de 6.150.000. Si vamos a hacer la revaluación de manera compensada, que es lo que tiene aquí, ¿verdad? De manera compensada, solamente aumentamos la maquinaria por revaluación contra el superávit por revaluación por esos 6.150.000. Si nos la piden reexpresada, que es lo que sucede aquí, ¿verdad? Nos la piden de las dos maneras. Entonces, si nos la piden reexpresada, tenemos que reexpresar tanto el costo, estos 15 millones, como esos 4 millones de la depreciación. Y para eso vimos la vez pasada que se calcula este índice. Ese índice es dividiendo los 16.400.000 entre el valor en libros, ¿verdad? Valor de la evaluación entre el valor en libros. Si yo divido 16.400.000 entre el valor en libros, me da 1,6. 1,6 lo que significa es que la evaluación que hizo el perito es 1,6 mayor que el valor en libros que tiene el activo. Y ese 1,6 me va a servir para revaluar el costo y para revaluar la depreciación. Entonces multiplico 1,6 por 15, ¿verdad? Y multiplico 1,6 por 4.750.000. La diferencia entre los 24 millones y los 7.600.000 va a ser igual a lo que me dijo el perito. Así me doy cuenta que el indicador, este índice que yo calculé, está correcto, porque los 24 menos los 7.600.000 me tiene que dar la evaluación del perito. Y después lo que digo es, yo necesito que la cuenta de maquinaria llegue a 24 millones, pero tengo registrados 15, entonces tengo que agregarle a la cuenta 9 millones. Con la depreciación acumulada necesito que la cuenta llegue a 7.600.000, pero tengo 4.750.000, entonces tengo que agregarle a la cuenta 2.850.000. Y la diferencia entre lo que voy a reexpresar tiene que ser el superávit.
¿verdad? Entonces, si eso me da así, ya yo sé que está correcto. ¿Verdad? Eso ya está correcto, a menos que haya tenido un error en la depreciación o algo así. Cuando voy a hacer por reexpresada la revaluación, entonces tomo esos montos que calculé aquí. Pongo los 9 millones en el costo, los 2.850.000 en la depreciación y la resta de los dos me da el superávit. Esto es por reexpresado, ¿verdad? Es una revaluación de forma reexpresada, porque he cambiado el valor de la maquinaria revaluada y he cambiado el valor de la depreciación de la maquinaria. Entonces, a partir de aquí el activo ya no vale 15 millones, sino los 16 millones y resto que me dijo el perito, los 16 millones 400. Estos 15 millones siguen su vía normal y los 6 millones 150 actuales de superávit tengo que depreciarlos por la vida restante. Si el activo tenía 10 años y ya pasaron 2, entonces a estos 6 millones 150 le quedan 8 años. ¿Verdad? Si yo sumo del 1 al 8, es lo mismo que si hiciera 8 por 7 entre 2. Esa era la fórmula para la sumatoria. O si no, hago 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Perdón, aquí es 8 por 9, ¿verdad? Porque es n por n más 1 entre 2. Entonces, ahora para hacer el aplicar suma de dígitos a estos 6.150.000, yo voy a usar el 36 de numerador, de denominador, y voy a usar los años en forma regresiva de numerador. Entonces sería 8 de 36 para el primer año por los 6.150.000 y después 7 de 36, 6 de 36 y así, ¿verdad? Cada año. Entonces el primer año la maquinaria se sigue depreciando normal. Lo normal sería que yo multiplique los 13.750.000. Este de los 10 años es habían pasado 2, este es el octavo y el denominador era 55 porque era 10 por 11, 110 entre 2, son 55 la sumatoria de años de 1 hasta 10, ¿verdad? Y para estos 6.150.000 es el primer año de 8. 8 entre 36. La suma de los dos me da los 3.366.000. Como la empresa tiene la política de pasar esta depreciación adicional de la parte revaluada a las utilidades, pues hay que hacer este otro asiento, ¿verdad? Que es disminuir el superávit y aumentar las utilidades retenidas. Si yo voy a presentar los saldos de las cuentas en este momento, de la forma compensada, lo que yo tengo es una maquinaria de 15 millones, que es igual en la forma reexpresada, ¿verdad? Los 15 millones de la maquinaria al costo no se han tocado. Pero en la maquinaria revaluada de forma compensada solo aumenté 6.150.000. Mientras que si lo hubiera hecho de la forma reexpresada, aumenté 9 millones. ¿No? Hasta donde vamos hoy. La depreciación al costo es la misma porque es estos 2.500.000 del primer año, los 2.250.000 del segundo año y los 2.850.000 del tercer año. Esa es la depreciación acumulada de la parte normal. Aquí, perdón, y los 2 millones, ¿verdad? Y los 2 millones. Entonces, la depreciación normal sería los 3 años que han pasado. 2.500.000 más 2.250.000 más la depreciación del tercer año que dijimos que eran 2 millones, ¿verdad? Y eso es igual en forma compensable expresado porque es la depreciación del costo. En la depreciación de la maquinaria de la revaluación, si fuera solo compensada, solo tengo ese monto, ¿verdad? Solo tengo ese año porque solo ese año ha pasado. Pero si fuera reexpresado, tendría ese monto más el monto de la depreciación que yo reexpresé en el momento en que hice la revaluación. Entonces, en este tengo que incluir el asiento que puse en la revaluación. Y entonces vean que al final el valor en libros de esa maquinaria revaluada tiene que ser igual, no importa si yo lo hice por el método compensado o si lo hice por el método reexpresado. El valor en libros tiene que dar igual.
La máquina se sigue usando y entonces aquí tendríamos el año número 4. Ya habíamos hecho 10, 9, 8. Este sería 7 entre 55 y el valor de la maquinaria sería 1.350.000, ¿verdad? Entonces, los 13.750.000 que vale la maquinaria a su valor depreciable por 7, porque este es el año 7, entre 55, que es la sumatoria de los años desde 1 hasta 10, me da el monto que tengo que depreciar en este momento, ¿verdad? La otra parte son el monto de la revaluación, que son 6.150.000, que iba a durar 8 años, pero ya habíamos hecho 1, entonces ahora es por 7, porque este es el año segundo, de 8, que la sumatoria hasta 8 nos da 36. Entonces, esos son los montos de la depreciación de este segundo año después de haber hecho la revaluación. Igual pasamos ese monto de la depreciación al superávit por revaluación. Hay un tercer año, entonces aquí la maquinaria, ya habíamos hecho aquí 7 de 55, aquí haríamos 6 entre 55 por el valor depreciable de la maquinaria original, que eran los 13.750.000, y de la parte revaluada, que son 6.150.000, haríamos, ya hicimos 8, ya hicimos 7, este sería 6 de 36, ¿verdad? Es el tercer año de los 8. ¿Verdad? Y así lo vamos llevando hasta que me digan que ocurrió otro cambio. Aquí paso esa revaluación otra vez a las utilidades retenidas. El cambio ocurre un día después de haber hecho estos dos asientos, ¿verdad? Entonces, un día después de haber hecho esos dos asientos es que ocurre el cambio, y el cambio es, se hace una nueva valoración de la maquinaria y se determina que el valor razonable de dicho activo es 6.806.250. Nosotros entonces tenemos que hacer una nueva evaluación. Esa evaluación decimos, bueno, la maquinaria en este momento tiene 15 millones, ¿verdad? Pero si lo hacemos desde el monto revaluado, serían 24 millones, porque serían 15 millones más los 9. La depreciación acumulada, si sumamos todos los años hasta hoy, lleva 10 millones, pero de la parte del costo. Pero si sumamos la depreciación por revaluación, entonces ahí tendríamos 16.437.000. Eso significa que vamos a ver aquí, sí, el monto que me está dando el perito es 6.806.250, ¿verdad? En el superávit, aquí me está quedando que el valor en libros del equipo todavía está con revaluación, porque al valor en libros tendríamos 5 millones, pero al valor con revaluación tendríamos 6.806.000, ¿verdad? Entonces todavía le queda al superávit de revaluación 1.806.250. En ese caso, entonces nosotros aquí estamos cambiando el monto que estamos registrando, ¿verdad? Vamos a cambiar ese monto porque ya la revaluación no es por 6 millones y resto que habíamos registrado aquí, sino que es por menos. Entonces, vamos a tomar esos montos para calcular un nuevo índice. Vamos a ver aquí. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras. El libro lo hace con los montos revaluados, ¿verdad? Yo puedo calcular un índice con los montos revaluados. Aquí está hecho el índice con los montos sin revaluación. Al final, el superávit va a quedar igual, pero los montos que se arreglan en las depreciaciones y en el costo revaluado van a ser diferentes. Vamos a hacerlo como lo tiene el libro para usar una sola metodología. Que lo tienen en la página 18, ¿verdad? En la página 18 del libro. Entonces, si yo tomo el monto revaluado, voy a quitar todo esto y lo vamos a hacer como lo tiene el libro.
si tomo el monto revaluado, tendría que tomar los 15 millones del activo más la parte que yo le revalué a ese activo, que son 9 millones. ¿Verdad? Después tengo que sumar las depreciaciones acumuladas. Entonces voy a sumar todas las depreciaciones acumuladas, todas las que hay. Esta es la primera, la del segundo año, lo voy a hacer con el monto revaluado, ¿verdad? Entonces la del momento en que hice la revaluación, la del año después de la revaluación y la del año que hicimos después de la revaluación, ¿verdad? Y el tercer año después de la revaluación. Entonces, en este momento tengo el valor en libros en 7.562.500 y el perito me está diciendo que este activo tiene un valor de 6.806.250. ¿Verdad? Entonces vean que aquí más bien el superávit me quedó negativo. Quiere decir que sí hay revaluación, ¿verdad? Porque ya lo vimos con los costos, que ya lo vimos con los costos históricos, no con los revaluados, que sí hay revaluación, pero no por tanto. Entonces aquí tengo que disminuirle la revaluación 756. ¿Verdad? En el superávit tengo que quitar 756. Igual voy a sacar el índice. ¿Verdad? Voy a dividir el valor revaluado entre el valor en libros, pero ese índice me va a quedar inferior al 1% porque ahora es menor el valor de revaluación que el que tengo registrado. Igual vamos a multiplicar ese índice por el costo y vamos a multiplicar ese índice por la depreciación. Y la diferencia entre los dos me tiene que volver a dar el monto que el perito me dijo. Y de la misma manera que lo hicimos antes, voy a ver cuánto le tengo que ajustar a la cuenta, pero vean que más bien ahora la cuenta la voy a disminuir, ¿verdad? Lo que digo es, la cuenta debería estar en 21.600 y la tengo en 24 millones. La cuenta debería estar en 14 millones y la tengo en 16 millones 437. Y entonces aquí le voy a disminuir a la cuenta esos montos, ¿lo ven? ¿Verdad? Le voy a disminuir a la cuenta 2.400.000 a la maquinaria revaluada, 1.643.750 a la depreciación y el superávit por 756.250. La que lo estoy disminuyendo también. A partir de ahí, el superávit, yo voy a calcular cuál es el saldo que tiene, porque a partir de ahí tengo que cambiar la depreciación del superávit. Lo demás no, porque lo demás quedó igual, ¿verdad? En la vida del activo de los 15 millones y la depreciación, pues sigue su curso normal. Entonces, originalmente habíamos registrado en el superávit 6.150.000. A ese superávit le quitamos 1.366.000 el primer año. Después, a ese superávit le quitamos 1.195.833 el segundo año y 1.025.000 el tercer año después de haber hecho la revaluación. Ese superávit me quedó hoy en 2.562.500. Como habíamos dicho originalmente que iba a durar 8 años, pero ya pasaron 3, entonces a partir de ahora le quedan 5 años. ¿Verdad? A partir del momento en que hago este otro cambio en la revaluación, le van a quedar 5 años. El equipo sigue su vida normal, ¿verdad? Este es el quinto año, el sexto año después de que se compró. Y entonces haríamos, si estamos en el sexto año, 5, no sé si he usado el del 5, 5 entre 55 por los 13.750.000. Ese es el normal. Pero esta parte que quedó revaluada, estos 2.562.500, que es el saldo del superávit por revaluación, lo que le van a quedar son 5 años, y si sumo hasta 5, 5 por 6, 30, entre 2, 15. ¿Verdad?
A ver aquí. Le quedan, sí, 5 años. 5 por 6. A ver aquí. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si fue que le cambiaron la vida. Vamos a ver. No. Y sí, habíamos dicho que le quedaban 8. Vamos a ver, le quedaban 8 a partir de esta revaluación. Hicimos 8. Entonces aquí le quedan 7, 6, 5, 4 le quedan. 4, 4 por 5, 20, entre 2, 10, ¿será? No, qué raro. 4. Sí, aquí no sé qué será lo que tiene los 602.803, que debería ser la depreciación de los años que le quedan. Que los años que le quedan, sí, es que debería ser 5. 5 por 6, 30, entre 2, 15, pero no sé por qué tengo el saldo malo, entonces vamos a ver. El saldo que tengo tiene, bueno, no sé si le quité la revaluación, sí, al saldo no le había quitado esta disminución. Ahí está, ¿verdad? Al saldo no le había quitado la disminución de ¿verdad? Hay que tomar el superávit hay que mayorizarlo. Entonces, el superávit tiene un movimiento aquí, que fue el primero. Después ese superávit tiene otro movimiento aquí. No, bueno, es el mismo. Voy a hacerlo con la parte revaluada. Con la reexpresada, ¿verdad? Este es el movimiento de la reexpresión. Después se le hizo una disminución aquí. Después se le hizo otra disminución aquí. Otra disminución aquí. Y esta última disminución que fue la que me salté, ¿verdad? Entonces, teníamos 8 años, pero ya pasaron 3. Entonces, a partir de ahora le quedaban 5. Volvemos a usar suma de dígitos. 5 por 6, 30. Entre 2, 15, ¿verdad? Que es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y para los años usamos 5 de 15, 4 de 15, 3 de 15, etcétera. Toda la depreciación por suma de dígitos. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces, después de haber hecho eso, el superávit, ¿verdad? Después de esa disminución, este superávit tenía 1.806.000, que era el saldo de todos los que están marcados en morado, y ahora le estoy quitando 602. En este momento está en 1.204.000. El activo se vende un día después de hacer este asiento. No, mentira, se vende 2 años después. Entonces me falta todavía uno más de depreciación, ¿verdad? Aquí tendríamos el año 4 entre 55 de la vida normal por el 13.750.000, y de este valor tendríamos el año 4 de, habíamos dicho, de 5 por 6, 30, 15, ¿verdad? Ok. Entonces, el superávit en este momento, después de haberle hecho esa rebaja, si yo le quito al 1.204.000 estos 481.000, que verdad se rebajan aquí, me quedan 722.500. Ese es el saldo que lleva un día antes de hacer la venta. Y me tengo que acordar de eso porque cuando se hace la venta del activo hay que cerrar todas las cuentas relacionadas, ¿verdad? Entonces, hay que llevar en un mayor, en unas cuentas T, los saldos de todas las cuentas que están aquí, las cuentas de depreciación acumulada, la cuenta de revaluación, la cuenta del superávit. Porque cuando voy a vender el activo, tengo que cerrar todas esas cuentas. Entonces, el activo se logra vender un día después de hacer el asiento del 2018 en 2,5 millones. Aquí lo recibe. Sumo todas las depreciaciones, ¿verdad? Todas las depreciaciones de la maquinaria corriente serían los 2,5 millones del primer año, los 2,250,000 del segundo,
los 2 millones del tercero, el 1.750.000 del cuarto. Ay, me faltó. El 1.750.000 del cuarto. Bueno, voy de nuevo. Vamos a hacer la mayorización. Las depreciaciones serían 2,5 millones, 2,250,000, 2 millones, 1,750,000, 1,5 millones, 1,250,000 y la última que fue de 1 millón, ¿verdad? Hasta este momento llevamos de depreciación acumulada de la parte histórica, del costo histórico, 12,250,000. Lo mismo hacíamos con la depreciación por revaluación. Vamos a sumar todos los montos que tiene la depreciación por revaluación. ¿Verdad? En los primeros 2 años no hubo. Pero aquí vean que este es el primer monto de la depreciación acumulada por revaluación. Entonces, ese que es en el asiento de revaluación de forma reexpresada, está el primer monto. Después tenemos el del primer año, después de la revaluación. El del segundo año, después de la revaluación. El del tercer año, después de la revaluación. Aquí hicimos una disminución, ¿lo ven? Entonces ahí vamos a restarle a la depreciación por revaluación esta disminución que le hicimos. Y sumamos 2 años más. Vamos a sumar 2 años más de depreciación por revaluación. Este sería el penúltimo año. Y finalmente hicimos esta depreciación por revaluación. Entonces tenemos 5,877,500 de revaluación. La maquinaria, cerramos el costo histórico y la maquinaria revaluada. Vean que aquí no están los 9 millones. ¿Por qué no están los 9 millones? Porque yo sí es cierto que revalué 9 millones. Entonces, sí es cierto que cuando hice la revaluación le aumenté estos 9 millones. Pero cuando corregí esa revaluación, en el segundo año que hice revaluación, disminuí ese valor. Aquí lo teníamos. Vamos a ver, donde hicimos la segunda revaluación. Aquí, maquinaria revaluada, ¿lo ven? Hicimos una disminución de 2,400,000. Entonces, por eso hoy la maquinaria está en 6,600,000. La maquinaria revaluada. Y la pérdida, pues sale de la diferencia del valor en libros, que sería los 15 millones más los 6,600,000 menos los 12,500,250 menos los 5,877,500, eso me da el valor en libros. Y si al valor en libros le quito lo que me pagaron, que fueron 2,500, en este caso resulta una pérdida. Y hay que recordar cerrar el superávit. Recuerdan que habíamos calculado aquí el saldo del superávit. Bueno, este asiento hay que recordar que se debe cerrar el superávit remanente porque ya la maquinaria no está en los libros de la empresa. Ese sería el ejercicio 8. Aquí está, bueno, el cálculo de las depreciaciones para todos los años que se hicieron. Ahí los pueden ver. Y los cálculos de la diferencia que podríamos usar los valores en libros. Ven, aquí usamos los valores en libros, pero también se pueden usar los montos revaluados para la segunda revaluación. Aquí están los valores totales y les va a dar exactamente igual. Bueno, ahí abajo están algunos cálculos de la forma reexpresada y del método, pero esos son, ¿verdad? La tabla de depreciación y esas cosas las pueden hacer para llevarlo aparte y tener los cálculos y poder ir haciendo los asientos. Igual que las T's, ¿verdad? Las cuentas T las pueden ir llevando para que no se les vaya a quedar ningún saldo sin registrar. Entonces, la mecánica es siempre comparar el valor en libros que tenga el activo con el valor que me da el perito. Si el valor del perito es mayor que mi valor en libros, hago una revaluación adicional. Si el valor en libros que me da el perito es inferior
al que yo tengo registrado con la revaluación, todavía puede ser que tenga revaluación. Tendría que revisar el valor en libros que tendría si nunca se hubiera revaluado, ¿verdad? Porque solo es revaluación si está por encima de ese costo original. Si no, sería deterioro del valor y la mecánica es la que vamos a ver ahora. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? No. Les voy a dar hasta las 3 para que lo traten de hacer de nuevo y para que me pregunten cualquier duda que tengan cuando regresemos a las 3. Entonces me voy a desconectar ahora y a las 3 nos volvemos.